Claro, es que si yo no entro a una clase y después para sacar el tiempo de verme un video de la clase, y bueno, y una clase todavía, pero si yo no entro a ninguna clase y después sacar el tiempo para verme los videos de todas las clases, queda muy tenaz. Bien. Ahora sí entremos en materia. Estuvimos hablando de programación dinámica. A ver, ¿quién me recuerda, por favor, en qué caso se utiliza la estrategia de programación dinámica? ¿O qué Cuando queremos encontrar la solución más óptima. Muy bien. Entonces, la estrategia de programación dinámica se utiliza para resolver problemas de optimización en los que se pretende o se requiere encontrar la solución óptima, ¿cierto? En ese sentido, también habíamos hablado antes de la programación voraz. ¿Qué diferencia recuerden ustedes que existe entre utilizar una estrategia voraz y una estrategia dinámica? La estrategia voraz pues, puede soltar pues, soluciones buenas, pero no exactamente puede llegar a la solución óptima siempre. Muy bien, exactamente. Que la programación voraz no me garantiza llegar siempre a la solución óptima, me puede dar buenas soluciones, mientras que en dinámica sí tengo la certeza de llegar a la solución óptima si el problema tiene solución óptima. Y entonces, bajo ese criterio, ¿por qué uno podría llegar a decidir usar una estrategia voraz en lugar de la dinámica? Por ejemplo, por tiempo de desarrollo para pues, hacer una estrategia. Ok, porque la programación voraz me permite llegar a soluciones mucho más rápido, ¿cierto? Digamos con un menor tiempo computacional. Bien, perfecto. Ahora sí, entrando entonces un poco en materia, veíamos que la programación dinámica también está un poco basada en el concepto de encontrar una solución global a un problema a partir de las soluciones óptimas de sus subproblemas. Es decir, la programación dinámica también nos habla un poco de descomponer un problema grande en un conjunto de subproblemas, ¿cierto? Encontrar la solución óptima de los subproblemas y con eso llegar a la solución óptima global. Y eso, en principio, suena muy parecido a la estrategia dividir y conquistar. ¿Qué diferencia recuerdan ustedes que mencionábamos que tiene la programación dinámica con respecto a la estrategia dividir y conquistar? Profe, que no sé, profe, la verdad no sé, pero hasta donde sabía era que en la de conquistar se utilizaba más que todo, se utilizaba era exclusivamente en los problemas de algoritmos recursivos. Ok, en los dos casos, digamos, hay recursión, ¿cierto? Ujú. Pero, Y en pero, ese orden de ideas, la combinación, que es lo que habla de dividir y conquistar, se obtiene recursivamente y aquí un poco construir la solución también tiene por lo menos una definición recursiva. Pero hay algo, hay un detalle ahí en particular que marca la diferencia entre dividir y conquistar y programación dinámica. Y va en este sentido. Yo les decía que en programación dinámica una de las características era que las soluciones a los subproblemas se almacenaban como en tablas, ¿cierto? Y entonces por ahí está la diferencia con dividir y conquistar. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre en dividir y conquistar que no ocurre en programación dinámica o viceversa? Que pues en programación, digo, pues no sé, profe, como que superponen los subproblemas, o sea, la solución de los problemas los superpone, ¿o qué? Por ahí va la cosa. O sea, yo siento que Edinson tiene la idea, de pronto no lo está diciendo de la mejor manera, pero siento que está en el camino que es. ¿Qué vas a decir, Kevin? Que pues por lo menos lo que yo tengo entendido de dividir conquistar es de que, digamos, tener una rama de sus problemas y algunos subproblemas pues se repiten. Pero dividir conquistar lo único que va a hacer es de que pues todos los problemas se de la misma manera y los va a desarrollar de la misma manera, mientras que en programación dinámica tiene soluciones almacenadas y pues como tiene soluciones almacenadas, pues, o sea, no va a tratar de calcular la solución de ellas, sino que va a recurrir bueno, esta solución ya la tengo en este problema pasado, lo repito y pues ahorra más tiempo de computacional. Ok, muy bien, sí, exactamente. La diferencia, y que eso creo a lo que se refiere Edison también cuando habla de superponer, es que en dividir y conquistar, cuando un subproblema se repite, se vuelve a calcular, hace trabajo repetido. Mientras que en dinámica, dado que hay almacenamiento,
entonces cada subproblema se resuelve una sola vez. Si el subproblema aparece nuevamente, pues ya la solución está almacenada y no hay que volverla a calcular. En ese orden de ideas, programación dinámica pues es menos costosa que Dividir y Conquistar, o puede llegar a ser menos costosa que Dividir y Conquistar. Sin embargo, requiere más espacio de almacenamiento por el hecho de que pues hay que almacenar esas soluciones parciales o esas soluciones temporales o de los subproblemas, ¿cierto? Entonces, bien, con respecto a programación dinámica, pues ya lo hemos dicho, resolver problemas de optimización a partir de la solución de los subproblemas y la combinación de esas soluciones, que eso es lo que es parecido a Dividir y Conquistar, de tal manera que los subproblemas se resuelven una sola vez, ¿cierto? Y esas soluciones son almacenadas para futuras actualizaciones. Y veíamos el ejemplo con el cálculo de Fibonacci, como en Dividir y Conquistar, pues cuando un subproblema aparece más de una vez, pues vuelve y se repite el trabajo de calcular o de resolverlo, ¿cierto? En cuanto a los problemas particularmente de optimización, decimos que pues la técnica se aplica para el caso en que tengamos problemas que tengan varias o distintas soluciones y donde lo que nos interesa es encontrar la solución óptima, que ese óptimo puede ser encontrar un máximo o un mínimo, ¿cierto? Dado que cada solución tiene asociado un valor. Entonces, lo que yo pretendo es o maximizar o minimizar el valor de esa solución. Y decíamos además que se basaba en el principio de optimización de Bellman, en el que, dada una secuencia de decisiones, ¿cierto? Una secuencia óptima de decisiones, perdón, cualquier subsucesión de ellas óptima. Es decir, que en palabras simples lo que significa es que la solución óptima global se forma a partir de la solución óptima de los subproblemas. ¿Ok? En general, y lo veíamos también en programación voraz, no es que haya un único algoritmo, porque cada algoritmo se desarrolla dependiendo del problema que vayamos a resolver, pero sí hay como unos pasos o una estructura de solución. En el caso de la programación dinámica decíamos que empezábamos por caracterizar la estructura de la solución óptima, es decir, determinar cómo voy a llegar a la solución óptima o cómo se formaría la solución óptima para luego definir recursivamente el valor de esa solución óptima, calcularla mediante la tabla donde se almacenan las soluciones de los problemas y finalmente construir la solución a partir de esa información que fue calculada. ¿Cierto? La diferencia entre dividir y conquistar, pues ya la mencionábamos. En dividir y conquistar los subproblemas son independientes, por eso pues hay más trabajo, porque cada vez que aparece un subproblema vuelve y se calcula, vuelve y se resuelve, mientras que en programación dinámica los subproblemas no son independientes, por lo tanto las soluciones son almacenadas y son utilizadas cuando se requieran. Normalmente, entonces, la programación dinámica se aplica en problemas que tienen un alto costo computacional, donde posiblemente o normalmente son exponenciales, y la solución óptima entonces se define en función de encontrar esas soluciones óptimas a los subproblemas o a problemas de menor tamaño, ¿cierto? Y luego plantear la solución recursiva para llegar a la solución óptima. ¿Cierto? Normalmente es recursiva, dice, a diferencia de programación voraz. ¿Por qué? ¿Cómo es que se implementa normalmente la programación voraz si no es recursiva? Los algoritmos voraces normalmente no son recursivos, sino, ¿de qué manera? ¿Iterativos? Iterativos, muy bien. Es decir, normalmente la programación voraz se calcula a partir de la repetición por ciclos. Muy bien. Y entonces, eso era lo que había que saber de programación dinámica y entramos a ver algunos casos de aplicación, como el caso del grafo multietapa. Ahí está la definición, sin embargo, ¿quién en palabras muy simples nos puede indicar cuáles son las características de un grafo multietapa? Sin leerlo tan textual como está en la definición. ¿Cómo se dan cuenta ustedes que un grafo es un grafo multietapa? ¿Qué características debe tener un grafo para ser considerado grafo multietapa? Que los vértices se pueden dividir en conjuntos, ¿cierto? En conjuntos disyuntos. Muy bien. Además debe ser un grafo dirigido, claramente pesado,
es decir, las aristas deben tener peso, ¿cierto? ¿Qué otras características deben tener esos conjuntos en los que divido los vértices? El conjunto inicial y el final solo tienen un vértice. Exactamente, el conjunto inicial solo tiene un vértice, que es el vértice origen, y el conjunto final solo tiene un vértice, que es el vértice destino. Muy bien. ¿Y las aristas qué vértices deben conectar? Pues los vértices intermedios entre Hacia otro conjunto de vértices. hacia los otros conjuntos, Exacto. digamos, entre el inicial y el final, pero digamos en una sola dirección. No se En puede- una sola dirección, ok. No pueden estar entre el mismo conjunto. Exactamente, una arista debe conectar un vértice de un conjunto con un vértice de un conjunto siguiente. Ok, no pueden conectar vértices en el mismo conjunto. Entonces ahí teníamos un ejemplo de un grafo multietapa, efectivamente 5 conjuntos de vértices, ¿cierto? Conjuntos disyuntos en el que el primer y el último conjuntos tienen un único vértice, que es el vértice origen y el vértice destino, y las aristas que son con dirección, porque es un grafo dirigido y pesadas, pues conectan un vértice de un conjunto con un vértice de un conjunto siguiente. Y entonces decíamos que la forma de resolver ese problema, que es como un problema de encontrar el camino más corto entre el vértice origen y el vértice destino, pues implicaba dividir el grafo en etapas, y las etapas están definidas por el paso de un conjunto de vértices al siguiente, ¿cierto? Y la estrategia de resolverlo era una estrategia hacia atrás. Miren que normalmente los ejemplos que alcanzamos a ver la semana, hace 15 días, cuando empezamos a ver el tema, son estrategias hacia atrás. No empezamos del vértice original, cómo llego hacia el destino, sino desde el destino hacia atrás, ¿no? Iba construyendo la solución. Entonces, en este caso, empezamos en la etapa 4 y empezamos a tomar decisiones de cuáles eran las alternativas para llegar a ese destino, ¿no? Y entonces decíamos que para llegar a ese destino, que era el vértice 10, podía hacerlo desde el vértice 8, desde el vértice 9, y íbamos calculando los costos, ¿no? Y en la medida en que íbamos devolviéndonos en etapas, pues tomábamos decisiones. Por ejemplo, para llegar al vértice 8, decíamos que podíamos llegar desde el vértice 5, 6 o 7, y a eso había que calcular el costo inmediato de la arista más el costo acumulado. Y al final, la decisión que yo tenía era que establecer cuál era la mejor decisión o cuál era la mejor opción para avanzar. Entonces decíamos, si el problema me trae al vértice 8, ¿cierto? La mejor, perdón, si el avance me trae al vértice 5, pues la mejor estrategia para avanzar desde 5 es hacia el vértice 8, que me suma un costo de 4, en lugar que avanzar hacia 9, en el que el costo es mayor, ¿no? Y eso lo hacíamos hasta llegar al vértice origen, y ya con eso yo podía reconstruir la solución consultando el almacenamiento para determinar cuáles eran las rutas, ¿cierto? O cuál era la ruta de menor costo. Ahí hicimos un ejemplo. Y luego hablamos del problema de la mochila. El problema de la mochila lo mencionamos incluso desde programación voraz, ¿cierto? Entonces, nuevamente, más allá que mirar la definición formal del problema de la mochila, alguien que me diga en sus propias palabras cómo entiende el problema de la mochila. ¿En qué consiste el problema de la mochila 1.0? Es un problema de optimización entre, por así decirlo, peso y rendimiento, pues la utilidad que tienen ciertos objetos para llenar la mochila. Entonces, en eso consiste, en optimizar la capacidad de la mochila para pues, almacenar objetos. Bueno, pues me sonó todavía un poquito enredada la Tal definición de vez Kevin. como tener en la mochila, aunque pese mucho, que tenga la mejor utilidad. Ok, entonces, listo. Partamos del hecho de que el problema de la mochila es un problema de maximización. Lo que necesito es maximizar utilidades o beneficios, ¿cierto? ¿De dónde? De un conjunto de posibles objetos que podrían estar o no en una mochila, ¿cierto? Sabiendo que cada objeto tiene un peso y un beneficio. La idea es que los objetos que voy a seleccionar no excedan la capacidad de la mochila, ¿cierto? Pero que la suma de sus beneficios sea el máximo posible.
Y entonces en programación voraz vimos que una estrategia era pues seleccionar los objetos que me dieran la mayor relación beneficio sobre peso, pero en voraz nos dimos cuenta que esa estrategia pues no en todos los casos me llevaba a tener la solución óptima. Y entonces vimos en programación voraz, en programación dinámica, perdón, que la estrategia dinámica efectivamente me da la solución óptima, ¿cierto? Y era la siguiente. Decía, en términos generales se tiene que, o asumimos que tenemos una sucesión de salida. Recordemos que la solución del problema de la mochila es una sucesión de bits, unos y ceros, en la que un 1 indica que un objeto está en la mochila y un 0 indica que ese objeto no está en la mochila, ¿no? Entonces decíamos que si y sub 1, y sub 2, y sub n es una solución óptima para el problema de la mochila de n objetos, ¿cierto? Y sub 1 es el bit que indica si el objeto x sub 1 está o no está incluido en la mochila, o debería estar o no debería estar incluido en la mochila. Y sub 2 indica que el objeto x sub 2 estaría o no estaría en la mochila, y así sucesivamente. Entonces, esa estrategia la podríamos resolver nuevamente hacia atrás, es una estrategia de solución hacia atrás, en la que yo parto del último bit, es decir, del último objeto, del y sub n, ¿vale? Y en cuanto a y sub n, pues tengo dos alternativas, dado que cada uno de esos elementos de esa sucesión óptima es un 1 o un 0, pues con el último bit hay solo dos alternativas, o que el último bit sea un 0 o que el último bit sea un 1. ¿Qué significa que el y sub n sea un 0? ¿Qué significa que en y sub n haya un 0? Que el último objeto no lo estoy incluyendo en la mochila, ¿cierto? Entonces, repito, en la ecuación hacia atrás o en la estrategia hacia atrás, miro qué puede pasar con y sub n. Con y sub n pueden pasar dos cosas. O que y sub n sea 0, o que y sub n sea 1, ¿cierto? Si y sub n es 0, significa que el objeto x sub n no está en la mochila, ¿cierto? Si el objeto x sub n no está en la mochila, ¿qué pasará con los n-1 bits anteriores? Pues los n-1 bits anteriores serán una solución óptima o una secuencia óptima para el problema de la mochila, ¿cierto? Que tiene n-1 objetos, ¿cierto? Los n-1 objetos restantes. ¿Y qué capacidad tengo en la mochila? En la mochila tengo la capacidad original. Dado que el último objeto asumimos que no está en la mochila, pues la capacidad de la mochila no se ha disminuido. La mochila está intacta, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa si el y sub n es 1? Si el y sub n es 1, asumimos que el objeto x sub n sí está en la mochila. Y si el objeto x sub n está en la mochila, pues ¿qué pasa con los n-1 bits restantes? Pues serán una solución óptima para el problema de la mochila de los n-1 objetos restantes, pero en una mochila ya no de capacidad m, sino de capacidad m menos w sub n. Es decir, en una mochila cuya capacidad está disminuida en el peso de ese objeto que estoy asumiendo que entró en la mochila. Es decir, si el objeto x sub n entra en la mochila, pues ya la capacidad de la mochila se reduce de acuerdo con el peso de ese objeto. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la estrategia de solución? La estrategia de solución es, pues, ¿qué me conviene más? No meter el objeto enésimo en la mochila y tratar de meter los demás objetos en la mochila con su capacidad intacta, o meter ese objeto en la mochila que me dará un beneficio, ¿cierto? Y tratar de meter los que pueda de los restantes en lo que me queda de espacio en la mochila. Cada una de las dos alternativas me va a dar un beneficio, y dado que es un problema de maximización, pues la decisión yo la debo tomar con base en cuál de esas dos alternativas es la que me mejora ese beneficio. Por eso en la ecuación hacia atrás decíamos que
Si B sub J es el beneficio acumulado para la solución óptima del problema de J objetos, entonces el beneficio para J objetos, ¿cierto? Debe ser el más grande beneficio, el mejor beneficio. Debo elegir entre el mejor beneficio de incluir o no incluir el objeto J en la mochila. Y eso es lo que me dice la ecuación hacia atrás. Dice, bueno, cuando usted tenga J objetos, el beneficio que usted debe percibir debe ser el más grande beneficio entre dos alternativas. Entre el beneficio que le debe tratar de meter los J menos 1 objetos restantes en la mochila intacta, asumiendo que el objeto J no se metió, o el beneficio que le debe tratar de meter los J menos 1 objetos restantes en una mochila cuya capacidad se disminuyó en el peso del objeto J que estoy asumiendo que se mete en la mochila, pero sabe que a ese beneficio le tiene que sumar el beneficio del objeto que está metiendo en la mochila. Y entonces, si eso les suena un poco enredado, lo pueden ver de la siguiente manera. Yo tengo, digamos, los demás objetos, que son los J menos 1 objetos restantes, yo debo tratar de meterlos en la mochila. Si el objeto J, si el último objeto lo meto, pues en la mochila podré meter ciertos objetos que no necesariamente son los mismos que podría meter si no incluyo el J en la mochila. Es decir, aquí habrán unos objetos y aquí habrán otros objetos, dependiendo de sus pesos. Entonces, cualquiera de estas dos alternativas me da un beneficio. Lo que yo tengo que buscar o decidir entre las dos alternativas es cuál es el beneficio más grande. Es decir, debo decidir qué me conviene más, meter el objeto o no meterlo en la mochila, dependiendo de qué es lo demás que yo pueda meter. ¿Ok? Y eso entonces lo resolvíamos en un ejemplo particular, en un ejemplo concreto con estos datos. Decíamos que teníamos n igual a 6 objetos disponibles para tratar de meter en una mochila de capacidad 8, ¿cierto? Los pesos de esos 6 objetos son 1, 2, 4, 5, 7 y 8, y los beneficios en ese mismo orden son 2, 5, 6, 10, 13 y 16. Dado que en programación dinámica tenemos que hacer una tabla, este fue lo que yo llené ese día con el teclado porque no tenía el lápiz. Miremoslo de esta manera. Entonces la estrategia es crear una tabla en la que tengo pues las etapas, determinan cuáles son los objetos que tengo disponibles para meter en la mochila, ¿no? Acomodamos los objetos de acuerdo a sus pesos, desde el de menor peso hasta el de mayor peso, ¿cierto? Ponemos los beneficios de esos objetos y creamos tantas columnas como unidades de peso hay disponibles. Dado que la mochila, decíamos, tiene capacidad de 8, pues creamos 9 columnas. Desde la columna 0, que es cuando asumo que no hay espacio ya en la mochila. La columna 1 indica cuando hay una unidad de espacio en la mochila y así sucesivamente hasta la columna 8, que es cuando asumo que la mochila está intacta, que tiene 8 unidades de espacio. Y entonces las etapas las voy abarcando en orden, desde la 1 hasta la 6, es decir, desde el objeto de menor peso hasta el objeto de mayor peso, asumiendo que los objetos que tengo disponibles para poner en la mochila son los que están desde ahí hacia las etapas anteriores. Por eso decíamos que cuando empezamos en la primera fila, estoy asumiendo que pues solo tengo el objeto A disponible para meter en la mochila, ¿de acuerdo? Aquí hago una salvedad y estoy yendo un poco rápido porque este fue el tema que vimos hace 15 días, ¿no? Por eso estoy haciendo es como un recorderis para ubicarnos. Sin embargo, si en algún momento alguien se siente perdido o desubicado, pues me interrumpe y yo hago la claridad que requiere. Entonces, repito, cuando estamos en el
En la etapa 1 asumo que solo tengo el objeto A disponible en la mochila y las columnas me indican cuál es la cantidad de espacio que asumo tengo disponible en la mochila. Entonces, el objeto A tiene un peso de 1, es decir, ocupa una unidad de espacio y tiene un beneficio de 2. ¿Okay? Si no tengo espacio en la mochila, pues no puedo poner nada en la mochila, el beneficio es 0, ¿cierto? Si tengo una unidad de espacio en la mochila, pues cabe el objeto A, ¿cierto? Y el beneficio que me da poner el objeto A es 2. ¿Ok? Si tengo más espacio en la mochila, asumiendo que este es el problema de la mochila 1-0, es decir, que solo puedo poner una vez el objeto A, pues de ahí en adelante la solución es la misma. ¿Vale? ¿Por qué? Porque no tengo, aquí en esta etapa asumo que no tengo más objetos para poner en la mochila. Entonces, así tenga más espacio y así me sobre espacio, pues la única alternativa que tengo es poner el objeto A, que me da 2 de beneficio, ¿cierto? Al ponerlo en la mochila. Luego analizaremos qué pasa cuando asumimos que la mochila puede repetir objetos, ¿no? Porque, digamos, si pudiera repetir, yo aquí podría decir, pues pongo 2 objetos A, 3 objetos A, 8 objetos A. Y con eso lleno la mochila. Muy bien. Avanzo a la siguiente etapa. Entonces, hasta ahí todavía no he tomado decisiones porque estoy simplemente comenzando. En la segunda etapa, entonces, asumo que tengo disponibles para poner en la mochila el objeto B y el objeto A. Entonces, la situación que tengo que hacer es la siguiente. Si no tengo espacio en la mochila, el beneficio es 0, no puedo poner nada. Si tengo una unidad de espacio en la mochila, lo primero que yo trataré es meter el nuevo objeto, el objeto B. Pero resulta que el objeto B ocupa 2 unidades de peso y en esta columna yo asumo que solo tengo una unidad de peso disponible, por lo tanto B no cabe ahí, ¿cierto? Como no cabe, me quedo con la mejor decisión de la etapa anterior. ¿Cuál es la mejor decisión de la etapa anterior? La que está en la columna, en la fila de arriba. Entonces, bueno, entonces puedo poner el objeto A, que ocupa una unidad de peso, que esa fue la mejor decisión en la etapa anterior, aquí. Avanzo. Si tengo 2 unidades de espacio en la mochila, yo puedo poner el objeto B, que pesa 2 unidades, entonces me cabe, y me da un beneficio de 5. De ahí es donde uno empieza a tomar decisiones. ¿Cuál es la decisión? La decisión es, bueno, ¿qué me conviene más? ¿Meter ese objeto o no meterlo y quedarme con la solución anterior? Entonces, si yo meto el objeto B, el beneficio es 5, ¿cierto? Y ya no me queda más espacio para meter nada más en la mochila, no podría meter nada más. Y la decisión de la etapa anterior era meter el objeto A, que me da un beneficio de 2. Pues entre 5 y 2, el mejor beneficio es 5. Entonces, mi decisión es que en este caso yo metería el objeto B, que me da un beneficio de 5. ¿De acuerdo? Avanzamos. La siguiente columna me dice, bueno, asuma que tiene 3 unidades de espacio en la mochila. Entonces vuelve y juega. Con 3 unidades de espacio en la mochila, usted puede poner el objeto B, que le da un beneficio de 5, ¿cierto? El peso es 2. 3 menos 2, 1. Entonces me devuelvo en esa fila hasta la columna 1. Con una unidad de espacio puede poner el objeto A, que tiene un beneficio de 2. Es decir, que usted tiene como alternativa poner los objetos A y B, que le dan un beneficio de 7, o quedarse con la solución de la etapa anterior, o poner solamente A, que le da un beneficio de 2. Pues claramente entre 7 y 2, pues 7 es más grande, entonces su decisión es que en este caso mete el objeto A y el objeto B, que le dan un beneficio de 7. De ahí en adelante, pues no tiene más objetos que meter en la mochila, entonces así tenga más capacidad, pues la alternativa es quedarse con esta solución, ¿no? Poner el objeto A y B, que le dan un beneficio de 7. Avanzamos a la siguiente etapa. Etapa 3. Ahora asumo que en la mochila tengo los objetos A, B y C. ¿Ok? En los objetos A, B y C, pues intento primero con el objeto de la etapa actual, intento poner C.
y determino cuál es la mejor alternativa. Entonces vuelve y juega. Si no tengo espacio en la mochila, pues no puedo poner nada y el beneficio es 0. Si tengo una unidad de espacio en la mochila, pues no cabe el objeto C, me quedo con la solución de la etapa anterior, entonces me quedo con la solución de arriba. Pongo A y el beneficio es 2. Si tengo 2 unidades de espacio en la mochila, pues no cabe el objeto C, porque pesa 4, entonces me quedo con la solución de la etapa anterior, que es poner B, que me da un beneficio de 5. Avanzo. Si tengo 3 unidades de espacio en la mochila, no me cabe el objeto C. Entonces me quedo con la solución de la etapa anterior, que es poner A y B, que me da un beneficio de 7. Avanzo. Si tengo 4 unidades de espacio en la mochila, entonces miren aquí la decisión. 4 unidades de espacio en la mochila, sí cabe el objeto C. Si pongo el objeto C, el beneficio es 6, ¿cierto? El beneficio es 6 y ocupa 4 unidades, es decir, me vuelvo a la columna 0, no puedo poner nada más. Pero la solución de la etapa anterior me da un beneficio de 7, ¿cierto? Es decir que si meto C, ese beneficio no mejora el beneficio de la etapa anterior. Entonces, ¿qué decido? No meto a C y me quedo con la solución de la etapa anterior. Entonces, a pesar de que aquí cabe C, pues la mejor alternativa es no poner a C, sino que me quedo con A y con B, que me dan un beneficio de 7. ¿Ok? Avanzo. Ahora tengo 5 unidades de espacio en la mochila. Entonces vuelve y juega. Si yo meto C ahí, me da un beneficio de 6. 5 menos 4, 1. Me devuelvo a la columna de 1. Podría meter también A, ¿cierto? Me daría un beneficio de 2 adicionales, 6 y 2, 8. Y comparo con la solución de la etapa anterior. La solución de la etapa anterior es 7. Pues dado que 8 mejora 7, pues mi alternativa o mi decisión es que en este caso yo pondría el objeto A y el objeto C, que me dan un beneficio de 8 que mejora la solución de la etapa anterior. Pues me quedo con A y con C con un beneficio de 8. Avanzo. Ahora tengo 6 unidades de espacio en la mochila. Entonces vuelve y juega. Si meto C, me da un beneficio de 6 y me quedan 2 unidades de espacio. Entonces me vuelvo a la columna 2, podría meter a B, que le suma 5 al beneficio. 6 y 5, 11. Lo comparo con la solución de la etapa anterior. 11, pues mejora 7. ¿Qué quiere decir? Pues que esta nueva alternativa mejora la solución que traía, entonces me quedo con la nueva alternativa. Meto a B y meto a C, que me dan un beneficio de 11, que mejora 7. Avanzo, ahora tengo 7 unidades de espacio en la mochila. Entonces vuelvo y juega. Meto a C, que me da un beneficio de 6. 7 menos 4, 3. Me devuelvo a la columna 3. Y me dicen que en 3 yo puedo poner A y AB. Es decir, que la alternativa sería poner A, B y C, que le suma además 7, más los 6 del C que estoy poniendo, 7 y 6, 13. Comparo con la solución de la etapa anterior. 13 mejora 7, entonces me quedo con esa solución. Pongo A, B y C y el beneficio obtenido es 7. Dado que no tengo más objetos que poner en la mochila, pues cuando tengo más espacio, es decir, cuando tengo 8 unidades, pues me quedo con esa misma solución anterior. A, B y C con un beneficio de 13. ¿Es claro lo que hemos dicho hasta ahí? ¿Se han acordado claramente en la casa? ¿Los de la casa? ¿Es claro? Sí, profe. Muy bien. Muy bien. Entonces avanzamos, etapa 4. Tengo el objeto D, un peso de 5 y beneficio 10. Entonces en las columnas de la 0 a la 4, pues no puedo poner AD, por lo tanto me quedo con la solución de la etapa anterior, ¿no? Bajo lo mismo arriba a esa fila porque no tengo más chance, no puedo poner AD. En la columna 5 indica que tengo 5 unidades de espacio en la mochila, puedo poner AD y el beneficio sería 10. Entonces comparo con la solución de la etapa anterior, que es la celda de arriba. 10 mejora 8. Por lo tanto, mi decisión es poner AD, no me queda espacio para poner a nadie más, pero el beneficio que es 10 mejora el beneficio de la etapa anterior.
Avanzo a la columna 6. Si meto D, el beneficio serían 10 y me queda una unidad de espacio en la que puedo poner A, que me da un beneficio de 2, 12 en total, que mejora 11, que es el beneficio de la etapa anterior. Por lo tanto, pues mi alternativa es poner a A y a D con un beneficio de 12. Avanzo, si tengo 7 unidades de espacio en la mochila y pongo a D, me quedan 2 unidades en los que puedo poner a B, ¿cierto? El beneficio sería 15, que mejora 13, que es el beneficio de la etapa anterior. Por lo tanto, mi decisión acá será poner a B y a D, que me da un beneficio de 15. Avanzo a la columna 8, 8 unidades de espacio en la mochila. Si pongo a D, el beneficio será 10 y me quedan 3 unidades de espacio para poner a A y a B, ¿cierto? Y el beneficio total sería 17. 17 mejora 13, que es el beneficio de la etapa anterior. Por lo tanto, mi decisión es poner a A, B y D con un beneficio de 17. Avanzo a la siguiente etapa. Tengo ahora hasta el objeto E, que ocupa 7 unidades de espacio. Entonces, vuelve y juega. De las columnas 0 a las 6, pues no puedo poner a E porque no cabe. Entonces, me quedo con la solución de la etapa anterior, ¿no? En todos los casos. Me voy a la línea, a la columna 7. Si yo meto a E, el beneficio que me da es 13 y no me queda más espacio para meter nada más en la mochila. Pero 13 no mejora el beneficio de la etapa anterior, que es 15. Entonces, en este caso, mi decisión es no poner a E, a pesar de que cabe, sino que me quedo con B y con D, cuyo beneficio es 15, que es mucho mejor. Avanzo a la columna 8. En la columna 8, 8 unidades de espacio. Si pongo a E, el beneficio será 13 y me queda una unidad de espacio para poner a el objeto A con beneficio 2. Entonces, 13 y 2, 15. Pero 15 no mejora 17, que es el beneficio de la etapa anterior. Entonces, mi decisión es que no pongo a E, sino que me quedo con la solución anterior. A, B y D, que me da un beneficio de 17. Avanzamos a la siguiente etapa hasta el objeto F con 8 unidades de peso. Entonces vuelve y juega. Desde la columna 0 hasta la columna 7 no puedo poner a F porque no cabe, entonces me quedo con la solución de la etapa anterior. Y en la columna 8, 8 unidades de espacio, yo podría poner a F que me da un beneficio de 16, ¿cierto? Pero 8 menos 8, 0. No podría poner nada más en la mochila. Y resulta que 16 no mejora el beneficio de la etapa anterior, que es 17. Entonces decido no poner a F, a pesar de que cabe, sino que pongo la solución de la etapa anterior, A, B y D, que me da un beneficio de 17. Y esa última celda calculada es la solución del problema. Es decir, la solución del problema es que debo poner a B, C no, por eso va un 0, D sí, va un 1, E y F no, por eso van ceros. Y el beneficio máximo obtenido es 17. ¿Ok? Entonces, lo que hemos hecho en esa tabla es justamente lo de la ecuación hacia atrás. En cada paso, cuando yo trato de poner un objeto en la mochila, miren que la decisión que yo tomo es, ¿qué me conviene más? ¿Meter ese objeto y tratar de meter en el espacio que me queda el resto? ¿O no meterlo, que es cuando yo miro la celda de arriba, o no meterlo y quedarme con la solución de meter en la capacidad que tengo en la mochila todos los demás objetos? Entonces, lo que entre esas dos alternativas sea la mejor, la más alta, esa es la decisión que tomo. Ahí está la ecuación hacia atrás, ¿no? Lo que hago en cada celda. ¿Lo meto o no lo meto? ¿Meto el objeto o no lo meto? ¿Qué me da un mayor beneficio? ¿Ok? ¿Es claro para todos? ¿Qué pasó, Edinson? Hágase nomás, ¿no? Señor. Para poner la solución de unos y ceros, ¿es dependiendo de cómo entran en el ejercicio o cómo están ubicados en la tabla? Como están ubicados en la tabla puede ser. Entonces, ¿cómo sería ahí? Aquí está, de hecho. Mira. A, Sí, pero B, esta es la solución. O sea, la solución la expresas como una cadena de bits. O como una sucesión de bits.
siga metiendo. Edinson, que siga metiendo todo eso a la mochila. Mejor dicho, ni digo más. Bueno, para ahí ustedes hicieron un ejemplo adicional ese día y nos quedamos aquí. En otro problema de optimización, que es el problema de la subsucesión común más larga. Entonces, ¿en qué consiste el problema de la subsucesión común más larga, muchachos? Consiste en buscar una cadena que se repita en las sucesiones de entrada en el mismo orden. Pero que no es lo mismo, entonces pilas, no es lo mismo que buscar una subcadena dentro de una cadena original. Entonces, me explico qué es lo que quiere decir. Digamos que tengo la palabra analfabeta. Y digamos que tengo la palabra, a ver, pienso otra. Analfabeta y digamos que tengo la palabra a ver si se me ilumina la coca para ponerles aquí otra palabra, analfabeta y digamos Ana María. bueno, digamos Ana María, pues. Como si fuera una sola cadena, Ana María. Entonces, por ejemplo, me perdí el puntero del mouse. Ya. Ana y Ana, estos son una subcadena. ¿Cierto? Es una subcadena. ¿Por qué? Porque están la misma sucesión de caracteres de forma consecutiva en ambas cadenas. Ana y Ana, arriba y Ana abajo. ¿Ok? Sin embargo, yo puedo obtener, por ejemplo, ala. Ala es una subsucesión de ambas cadenas. Profe, Ana ¿Por María qué? no tiene L. ¿Ah, señor? ¿Señor? Ana María no tiene la L. ¿No tiene qué? La L. Sí, no tiene L. ¿Y cuándo puse yo? ¿Y cuándo marqué yo? No entiendo. Ala. Dice que una sucesión en ambas cadenas, pero ¿cómo hacer una subsucesión en ambas cadenas? Mira, sí. No he dicho nada. Estaba mirando solo la de arriba. Entonces, Terrible. espere que busco otra. Ah. Bueno, vamos a Con Ana Marta sí da. Triple A, profe, coloque triple A. ¿Cómo? Con Ana Marta sí da. Data. Pues Ana Marta tampoco tiene Sí, la Ata L. y Ata y Y. Lo que pasa es que estoy buscando una palabra pues que tenga significado, pero en realidad yo puedo sacar una subsucesión ahí Dice de cualquier cara de caracteres. Ana. Estresa. Esperen, yo busco una aquí. Ay, no me da ninguna. Bueno, pongamos aquí entonces Ana Marta, pues para poder que me cuadre. Que me fue se me fue la onda. Entonces, digamos que yo puedo tener aquí una sucesión Anata, por ejemplo.
Ahí sí, ¿no? Anata es una subsucesión de ambas cadenas. ¿Por qué? Porque en ambas cadenas yo puedo encontrar una A, después hacia adelante una N, que en este caso están seguidas, ¿cierto? Después otra A, hasta ahí va la subcadena, pero luego puedo encontrar después de una A, puedo encontrar una T, ¿cierto? Aquí, y luego una A, que no necesariamente están de forma consecutiva. Ahí está la diferencia entre una subcadena y una subsucesión, ¿no? Aquí incluso anaata también es una subsucesión, ¿ok? ¿Por qué? Porque encuentro ANA-ATA, ANA-ATA. ¿Sí es claro lo que quiero decir? La diferencia entre subsucesión y subcadena. Subcadena, los caracteres deben estar en forma consecutiva en ambas cadenas. Subsucesión, los caracteres pueden aparecer en orden, pero no necesariamente de forma consecutiva, como en el caso de esta cadena que tengo aquí. ¿Sí? Pues espere, dígalo otra vez, que las subcadenas tienen que ser En la los caracteres. subcadena los caracteres aparecen de forma consecutiva. Por ejemplo, Ana y Ana están de forma consecutiva, ¿cierto? En ambas cadenas. Mientras que en la subsucesión los caracteres aparecen preservando el orden, pero no necesariamente de forma consecutiva. Entonces aquí yo tengo ANA, bueno, ANA en ambas, ¿cierto? Pero aquí, después de esta A, después de la segunda A, yo puedo encontrar otra A, en este caso 2 caracteres después, en este caso un carácter después. O sea que Después todas puedo subcadenas encontrar son- de esa A una T, aquí 2 caracteres después, aquí un carácter después, y luego una A. ¿Señor? o sea que toda subsucesión es una subcadena también. Toda subcadena es una subsucesión, sería el Ah, pues, contrario. sorry. Toda subcadena es una subsucesión, pero no toda subsucesión es una subcadena. ¿Vale? Sí, profe. Ok, entonces normalmente se analizan 2 cadenas, es decir, normalmente yo tengo 2 cadenas de caracteres y lo que pretendo es encontrar entre esas 2 cadenas la subsucesión común más larga, es decir, la subsucesión que esté en ambas cadenas, pero que sea la más larga posible. Una aplicación para el análisis de subsucesiones comunes es el análisis de la información genética. La información genética son cadenas de caracteres y para determinar la similitud de 2 especies, por ejemplo, lo que se hace es buscar entre las cadenas de la información genética de cada especie la subsucesión común más larga posible y eso permite determinar qué tan parecidas o qué tan cercanas son una especie de otra. ¿De acuerdo? Sí, profe. Bien. Entonces, bueno, formalmente, ¿qué tenemos? Dada X con caracteres X1, X sub 2, X sub M, una sucesión, y Z igual a Z sub 1, Z sub 2, Z sub K, una subsucesión de X, es decir, de la cadena original X, si existen I sub 1, I sub 2, I sub K, con cada I sub J menor que la anterior entre 1 y M, tales que I sub J es igual a Z sub, tales que X sub IJ es igual a Z sub J, pues tenemos que hay una subsucesión para esa cadena. Es decir, si yo tengo una cadena A, B, C, B, D, A, B, ¿cierto? Y Z, una sucesión de caracteres B, C, D, B, si yo logro encontrar los caracteres de Z en X, preservando el orden, es decir, que la B esté antes que la C, que una C en X, que la C esté antes que una D en X y que D esté antes que una B en X, puedo decir que Z es una subsucesión de X. Lo que me dice aquí es que justamente no necesariamente
los caracteres deben estar en forma consecutiva, es decir, se preserva el orden, pero no necesariamente en forma consecutiva. Entonces, en X justamente hay una B, después de la B hay una C, después de la C yo encuentro una D, no de forma consecutiva, pero hay una D después de la C, y después de la D hay una B, no de forma consecutiva, pero encuentro una B, entonces eso indica que BC DB es una subsucesión de X. No es subcadena, subsucesión de X sí, no es subcadena. ¿Por qué no es subcadena? Porque BCDB no es subcadena. BC, BD, Uh-huh. porque no están en el mismo orden. Porque no están en forma consecutiva, ¿cierto? Entonces Eso. lo que verificamos es que el primer carácter de Z está en la posición 2 de X. El segundo carácter de Z está en la posición 3 de X, ¿cierto? Que es posterior, digamos, es una posición más adelante que la anterior. El tercer carácter de Z está en la posición 5 de X, ¿cierto? Que es una posición posterior al carácter anterior. Y el cuarto carácter de Z está en la posición 7 de X, que es una posición posterior al carácter anterior. ¿Ok? Por eso decimos que es una subsucesión. Entonces, decimos que dadas dos X y Y sucesiones, decimos que Z es una subsucesión común de X y Y, si Z es una subsucesión tanto de X como de Y. Es decir, si yo tengo otra sucesión Y aquí, en la que se cumpla esto mismo, yo puedo decir que Z es una subsucesión común de X y Y. Por ejemplo, si Y es igual, digamos, a D, A, B, D, C, A, D, B, pues yo puedo decir que Z es una subsucesión común de X y Y. ¿Por qué? Porque en Y también encuentro una B, una C, una D y una B. ¿Ok? ¿Es claro para todos? Sí, profe. El problema Sí, profe. entonces consiste, y el problema de optimización consiste en que, dadas dos cadenas, yo pueda encontrar la que sea común, la subsucesión que sea común a ambas, pero que además sea la más larga posible, ¿no? Que a ojímetro, pues no es tan fácil de encontrar. Y si estamos pensando, por ejemplo, en cadenas tan largas como de la información genética, como la de la información genética, pues el ojo ahí sí que es físicamente imposible usarlo como alternativa para encontrarlas. Entonces hay que buscar una estrategia algorítmica, que es la que vamos a ver a continuación. Entonces el problema de la subsucesión común más larga es el siguiente. La entrada son dos cadenas, X y Y, ¿cierto? Miren que en X decimos que está formada por X sub 1, X sub 2, X sub M, y Y está formada por Y sub 1, Y sub 2, Y sub N. Estos subíndices M y N son distintos no por azar, sino que tienen un significado. ¿Qué significado creen ustedes que tiene el hecho de que represente esos subíndices con letras distintas? Eso significa que no están en el mismo índice ambas cadenas. O sea, ambas subcadenas de las cadenas no están en el mismo índice. Por ahí va la cosa, Que pero no tienen el mismo tamaño, ¿sería? que no tienen el mismo tamaño. Exactamente, esa sería la respuesta más precisa. Que no tienen la misma longitud. Y puede ser que haya una cadena más larga que otra. ¿Ok? La salida, que es lo que pretendo encontrar, es la longitud. Digamos que más allá que encontrar la subsucesión como tal,
que pues igual se puede resolver y lo vamos a resolver. El problema en sí consiste en encontrar la longitud o el tamaño de la subsucesión más larga de X y Y, que sea común. Común a ambas, ¿cierto? Muy bien, entonces, ¿cuánto creen ustedes que cuesta la solución ingenua? O piénsenlo en fuerza bruta, es decir, ¿cuánto puede costar eso en fuerza bruta? Eso en fuerza bruta empieza a buscar todas las posibles alternativas entre ambas cadenas. Eso es absolutamente costoso, ¿cierto? Es peor que exponencial. Profe, eso sería como m factorial por n factorial. Exactamente. Todas las posiciones. Exactamente. O sea que eso es completamente inviable, ¿cierto? Como lo dice aquí Kevin. Pues bueno, ¿cómo será resolverlo con programación dinámica? Pues hay que ir abarcando el problema por partes, es decir, voy cogiendo pedacitos de cadena para ir encontrando por pedacitos cuál es la subsucesión común más larga. Digamos que el problema, si uno lo descompone, pues ¿cuál es la forma más fácil de resolverlo? Encontrar, entre más pequeñas sean las cadenas, pues más fácil de encontrar la subsucesión común, ¿cierto? Es decir, si yo tengo dos cadenas de tamaño de un carácter, pues el problema es simple, es básico, ¿no? Si ese carácter es el mismo, tengo una subsucesión común de tamaño 1. Si son distintos, pues no tengo nada. Y voy aumentando el problema con más caracteres. Digamos que en principio así se basa la solución. Formalmente, vamos a decir que la solución empieza caracterizando la solución óptima. Entonces, partimos nuevamente de lo que sabemos, de la formulación del problema. La formulación del problema nos dice, tengo dos cadenas originalmente, X y Y, con tamaños distintos, es decir, con cierta cantidad de caracteres en X, cierta cantidad de caracteres en Y. Y de esas dos, yo debo encontrar la longitud de una subsucesión Z, ¿cierto? Que debe ser común a X y a Y. Es decir, que ese Z va a ser una sucesión de caracteres, ¿cierto? De K caracteres. ¿Por qué de K? Porque pues tendrá un tamaño que en el mejor de los casos será el mismo tamaño de la sucesión más corta entre X y Y. No puede ser de la más larga entre X y Y porque pues no puede tener más caracteres que una de las dos. Entonces, tengo la sucesión común o la subsucesión común, la vamos a llamar Z, que tiene X caracteres. ¿Qué va a pasar con esta subsucesión que es común? Pues eso me indica que Z sub 1 tiene que estar tanto en X como en Y. Que Z sub 2 tiene que estar tanto en X como en Y. Y Z sub K debe estar tanto en X como en Y. ¿Cuáles son las alternativas? Entonces vuelve y juega el tema de resolver el problema hacia atrás. Entonces voy a buscar la subsucesión común entre X y Y, comparando desde el último carácter, ¿cierto? Entonces, ¿qué alternativas tengo cuando yo comparo el último carácter de X y el último carácter de Y? Entonces, la primera alternativa es que el último de las dos cadenas coincida, ¿cierto? Que sea el mismo. Entonces, si X sub M es igual a Y sub N, entonces ya tengo un carácter en esa subsucesión común, ¿cierto? Entonces decimos que Z sub K es igual a X sub M o a Y sub N, que es lo mismo, ¿cierto? Y lo que me queda de ahí para atrás en Z será la subsucesión común más larga entre el resto de caracteres de X y el resto de caracteres de Y. Eso es lo que me dice aquí. Si el último carácter de X es igual al último carácter de Y, entonces ya tengo un carácter en la subsucesión común y el resto de caracteres de la solución es la subsucesión común más larga de lo que me queda en X y de lo que me queda en Y. ¿Qué otra alternativa tengo? La otra alternativa que tengo es que el último de X sea distinto del último de Y, ¿cierto? Que es, aquí, digamos, en el análisis son los puntos 2 y 3, ¿no? X sub M es distinto de Y sub N, tanto aquí como acá. Pero se analizan otras cosas, que es lo que diferencian a los puntos 2 y 3.
Entonces, en el punto 2 decimos, bueno, X sub M y Y sub N son distintos. El último carácter de cada cadena es distinto. Pero además, el último carácter de Z es diferente del último de X. Es decir, que este de la solución no coincide con este de X. ¿Cierto? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué tengo en Z? Pues en Z tendré una subsucesión común más larga de lo que queda en X y Y. La otra alternativa es que el último de X y el último de Y sean distintos, ¿cierto? Y que el último de Z de la subsucesión común sea distinto del último de Y. Entonces, ¿qué tengo en Z? Tengo la subsucesión común más larga de todo X y lo que me quede en Y. ¿Ok? ¿Con cuál me quedo? Pues me quedo con, entre esas dos alternativas, ¿cuál es la mejor? ¿Cuál es la mejor? La que me dé mayor número de caracteres comunes. Entonces, repito, el análisis del problema. Tengo dos cadenas de entrada, X y Y. En principio, dos alternativas para la solución. Que el último carácter de la solución coincida con el último de ambas cadenas. Entonces ya tengo por lo menos uno en la subsucesión común. Y el resto de la solución hacia atrás, pues serán los caracteres de la subsucesión común más larga entre lo que me quedo en X y lo que me quedo en Y. La otra alternativa es que el último de Z no sea igual ni al último de X ni al último de Y. ¿Cierto? Entonces, ¿qué me queda? Pues lo que yo tengo que decir es por dónde encuentro más caracteres comunes, comparando todo X con lo que me queda de Y o todo Y con lo que me queda de Z. Entre esas dos alternativas me quedo con la mejor. Al igual que como lo hacíamos en el problema de la mochila, pues lo que tenemos que hacer es una tabla, ¿no? Esa tabla se llena con una solución recursiva, ¿cierto? En el que utilizamos esta estrategia que dice, si el iésimo prefijo de X es igual al jésimo prefijo de Y, esa es la primera alternativa, es decir, si el último de X es igual al último de Y, entonces en la subsucesión común más larga, la longitud de la subsucesión común más larga, ya tengo una coincidencia más las coincidencias que encuentre en lo que me queda en X y lo que me queda de Y. De lo contrario, si el último de ambas no coincide, pues entonces la longitud de la subsucesión común más larga será el más grande entre comparar lo que me queda en X descartando el último y todo Y, o comparando X con lo que me queda en Y descartando el último. A ver por dónde encuentro comunes. El que sea más grande entre esas dos alternativas será la mejor. Eso suena muy enredado, pero en la práctica, al igual que los otros ejemplos, van a ver que no es tanto. Y ya sobre la tabla les voy a ir explicando cómo es que funciona ese tema de la estrategia dinámica o de la estrategia hacia atrás. Entonces vamos a resolver este ejercicio. Dice, encontrar la longitud y la subsucesión común más larga entre las siguientes cadenas. Lollipop y Philologist. Miren que aquí en este caso, si esto es X y esto es Y, pues tenemos longitudes distintas, ¿ok? Como hay que hacer una tabla, pues la tabla la construimos poniendo una palabra en columna y una palabra en fila de esta manera. Entonces pongo Philologist armando columnas y Lollipop formando filas. No importa cuál se use para columna o fila. No importa, al final el resultado debe ser el mismo. Puede ocurrir, que creo que en este caso ocurre, que hayan la longitud máxima, pues se encuentra por cualquier lado. Ahora, ¿cuál es la subsucesión? En este caso hay dos. Entonces, cualquiera de las dos que encuentre está bien, porque realmente lo que importa es conocer cuál es la longitud, ¿vale? Entonces, agrego una fila de ceros y una columna de ceros para poder hacer las comparaciones. Y entonces las etapas del problema se avanzan comenzando desde la primera fila y la primera columna. Recuerden lo que yo les decía ahorita. El problema finalmente se resuelve de forma más fácil
cuando tengo cadenas muy pequeñas. Si yo empiezo comparando cadena de tamaño 1 con cadena de tamaño 1, es más fácil encontrar la solución y la voy aumentando de acuerdo a la ecuación hacia atrás. Entonces empiezo comparando L, me voy con la L y comparando con todo Philologist. Entonces, L con P. L con P, ¿hay coincidencia? No. Entonces, como no hay coincidencia, me quedo con la mejor alternativa entre lo que me queda. Lo que me queda es lo que está en la celda de arriba o la izquierda. La mejor entre arriba y la izquierda, pues es lo mismo, es 0. ¿Cierto? Avanzo. L con H, ¿hay coincidencia? No. Entonces me quedo con lo mejor que tengo hasta ahora. Lo mejor es comparar lo de arriba con lo de la izquierda. Pues es lo mismo, 0. ¿Qué quiere decir? Que hasta aquí, cuando he comparado L con la cadena pH, el tamaño de la sucesión común es 0. No hay nada en común todavía. ¿Vale? L con I, no hay coincidencia, entonces me quedo con lo mejor entre arriba y la izquierda. 0. L con L, ya tengo una coincidencia, ¿cierto? Entonces, como tengo una coincidencia, ese 1 se lo sumo a la longitud de lo que me queda descartando esta L y esta L. Y ese valor lo tengo en la celda superior izquierda, es decir, la diagonal superior izquierda. 1 de esta coincidencia más el resto de la cadena hacia atrás. Pues esto hacia atrás y esto hacia atrás es este 0. No tenía nada. Antes de esta coincidencia no tenía nada. Es 0 más 1, una coincidencia. ¿Ok? Eso significa entonces que entre la cadena Phil y la cadena L, pues tengo una sucesión común de tamaño 1, que es justamente esta L, ¿no? Que está aquí y está acá. Avanzo. L con O, pues no coincide, me quedo con la mejor solución entre lo de arriba y lo de la izquierda. Pues entre 0 y 1, lo mejor es 1. Miren que cuando yo digo la mejor solución entre lo de arriba y lo de la izquierda, es a lo que se refiere por acá la ecuación, en este caso contrario. Dice, quédese con lo mejor entre lo que queda de X y Y, o X y lo que queda de Y. Entonces, cuando yo digo, voy a borrar aquí para volverlo a hacer. Cuando yo digo que aquí entre L y O no hay coincidencia, me quedo entonces con lo mejor entre toda esta cadena, que hasta ahora solo es la L, y lo que queda de lo anterior, que es la cadena hasta la celda de la izquierda, entre 1, o lo anterior a esta, que es nada, y toda esta cadena, entre 0. Es decir, comparo 0 y L. Este 0 es toda la cadena de acá, lo que llevo hasta ahí, versus lo que llevo en la cadena vertical, descontando el carácter actual. Y este 1 es lo que llevo en esta cadena versus lo que llevo en la cadena anterior, descontando el carácter actual. Entre 0 y 1, lo mejor es 1. Avanzo. L con L. Hay una coincidencia, ¿cierto? Entonces, ¿qué valor debería poner aquí en esta celda? ¿Qué creen ustedes? 1 ¿Cuál, por profe? diferencia. ¿Ah? ¿Dónde? Aquí. Estoy comparando L con L. ¿Cuál es la longitud más larga hasta el momento, entonces, encontrando esa coincidencia? 3 y de dónde 1, tres. profe. 1, 1. ¿Por qué 1? porque tiene que comparar lo que tiene. ¿Ve? Pues no Profe, me yo suena creería porque solamente está comparando con un carácter, o sea, 1 a 1. exactamente. Y aquí de una vez le respondo por acá, que no pueden ser 3 porque es que en esta cadena solo llevo la L. No puede haber 3. Aquí solo tengo la L, que la estoy comparando con Philol, ¿cierto? Ahora, alguno podría pensar, ¿y por qué 1 si por acá ya había encontrado otra L? Lo que pasa es que esta L o la cruzo con esta L o la cruzo con esta L. No la puedo cruzar con las dos. Una pregunta entonces, porque tienen uno en donde está la L y la O. Porque entre la L y la O no hay coincidencia, entonces me quedo con la mejor solución entre la anterior
y la de la izquierda. Y la de la izquierda es 1. Eso en otras palabras lo que significa es que esta L se cruzó con esta L por acá. Entonces entre L y Failó, la L se cruzó con esta L. Pues de ahí en adelante, pues el resto de resultados serían 1. Sí, pero vamos a seguirlo analizando. Pila acá, menos en el celular, más acá. Bien. Entonces, bueno, les decía que algunos se podría confundir pensando en que por qué pongo aquí 1 si por aquí yo ya había cruzado 1 con esta L. Entonces, repito, es porque esta es una sola L que se cruza o bien con esta L o bien con esta L. Por eso la coincidencia es 1. ¿Vale? Básicamente, la estrategia dice, bueno, L con L hay una coincidencia y se la sumo a las coincidencias que tenía anteriormente, descontando las de este cruce. Anteriormente, las coincidencias son las de la diagonal superior izquierda, es decir, a 1 le sumo 0 y eso es 1. Como dice Kevin, efectivamente, pues de ahí para allá será 1 porque no tengo más, pues no tengo sino aquí un carácter, no hay forma de encontrar más coincidencias, ¿no? Entonces, L con O no cruza, me quedo con la mejor entre arriba y la izquierda es 1. L con G no cruza, me quedo con la mejor entre 0 y 1. L con I no cruza, me quedo con lo mejor entre 0 y 1. L con S no cruza, me quedo con lo mejor entre 0 y 1. Y L con T no cruza, me quedo con lo mejor entre 0 y 1. Ahora avanzo aquí. Ahora voy a comparar la cadena LO con Philologist, paso a paso. Entonces vuelve y juega. O con P no coinciden, me quedo con la mejor entre arriba y la izquierda, 0. ¿Cierto? Porque estoy comparando lo con P, pues no hay coincidencias. Avanzo con la H. O con H no coincide, me quedo con lo mejor entre arriba y la izquierda, 0. O con I no coincide, me quedo con lo mejor entre arriba y la izquierda, 0. O con L no coincide, me quedo con lo mejor entre arriba y la izquierda, pues lo de arriba es 1. Entonces, ¿por qué 1? Porque al comparar lo con file, pues se cruza esta L con esta L y eso es este 1 de acá. La O con la O coincide, entonces le sumo 1 a la mejor solución de lo que quedan ambas cadenas, lo de la diagonal superior izquierda, es decir, 1 más una coincidencia más, 2 al diagonal superior izquierdo. ¿Por qué? Porque estoy diciendo, estoy cruzando esta O con esta O y lo que traía era L con file, pues es la L que se cruzó acá. Entonces, entre lo y file lo está LO aquí y LO acá. Por eso aquí el tamaño ya va en 2. ¿Vale? O con L no coincide, me quedo con lo mejor entre arriba y la izquierda, 2. O con O coincide, entonces es una coincidencia más la diagonal superior izquierda. 1 más 1, 2. Nuevamente, ¿por qué 2 y no 3? Porque esta O se cruza con esta O, entonces ya no la cruzo con esta. Es decir, esta O cruza con esta O cruza con esta. No la puedo cruzar con las dos. O con G no coincide, me quedo con 2. O con I no coincide, me quedo con 2. O con S no coincide, me quedo con 2. Y O con T no coincide, me quedo con 2. Avanzo a la L. Entonces ahora voy a comparar LOL con Philologist. Entonces, L con P no coincide. Lo mejor entre arriba y la izquierda es 0. L con H no coincide. Entre 0 y 0, 0. L con I no coincide. Entre 0 y 0, 0. L con L coincide. Una coincidencia más la diagonal superior izquierda. 1 más 0, 1. La misma razón. ¿Por qué 1 y no 2? Pues porque esta L se cruza o con esta L o con esta L, no con ambas. L con O no coincide, me quedo con lo mejor entre arriba y la izquierda, 2. L con L sí coincide, entonces es una coincidencia más la diagonal superior izquierda, 3, ¿cierto? Que es LOL, que se está cruzando con LOL. Aquí. L con O no coincide, me quedo con 3. L con G no coincide, me quedo con 3. L con I no coincide, me quedo con 3. L con S me quedo con 3. Y L con T me quedo con 3. Avanzo a la otra L.
Entonces vuelve y juega. L con P no coincide, entonces esto es 0. L con H no coincide, 0. L con I no coincide, 0. L con L sí coincide, 1 más la diagonal superior izquierda. 1 más 0, 1. L con O no coincide, me quedo con 2. L con L coincide, es 1 más la diagonal superior izquierda, 3. L con O no coincide, me quedo con 3. L con G no coincide, me quedo con 3. L con I no coincide, me quedo con 3. L con S no coincide, me quedo con 3. Y L con T no coincide, me quedo con 3. Avanzo a la I. I con P no coincide, me quedo entre 0 y 0, pues 0. L con H no coincide, entre 0 y 0 me quedo con 0. I con I coincide, entonces 1 más la diagonal superior izquierda, 1 más 0, 1. I con L no coincide, me quedo con lo mejor entre 1 y 1. I con O no coincide, me quedo con 2, que es lo mejor entre 1 y 2. I con L no coincide, me quedo con 3. I con O no coincide, me quedo con 3. I con G no coincide, me quedo con 3. Y con I coincide. Entonces, 1 más la diagonal superior izquierda. 4. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque cuando yo cruzo con esta I con esta I, pues es una coincidencia más las coincidencias desde LOL con doble L a FAILOLOG, que habían 3, más la que acabo de encontrar, 4. Y con S no coincide, me quedo con 4. Y con T no coincide, me quedo con 4. P. P con P hay una coincidencia. Entonces, 1 más la diagonal superior izquierda, 1. P con H no coincide. P con I no coincide. P con L no coincide. P con O no coincide. P con L no coincide. P con O no coincide. P con G no coincide. P con I no coincide. P con S no coincide. Y P con T no coincide. O con P no coincide, O con H no coincide, O con I no coincide, O con L no coincide, O con O una coincidencia más la diagonal superior izquierda, 2. O con L no coincide, me quedo con 3, que es la mejor, entre arriba y la izquierda. O con O coincide, entonces 1 más la diagonal superior izquierda, 3 y 1, 4. O con G no coincide, O con I no coincide, O con S no coincide y O con T no coincide. Y avanzo en la P. P con P coincide, entonces 1 más la diagonal superior izquierda es 1. P con H no coincide, me quedo con 1. P con I no coincide, me quedo con 1. P con L no coincide, me quedo con 1. P con O no coincide, me quedo con 2. P con L no coincide, me quedo con 3. P con O no coincide, me quedo con 4. P con G no coincide, me quedo con 4. P con I no coincide, me quedo con 4. P con S no coincide, me quedo con 4. Y P con T no coincide, me quedo con 4. ¿Vale? Siempre, como en todos los casos, el último dato que calculo es la solución. Es decir, a pesar de que ya la he encontrado antes, yo tengo la certeza de la solución cuando calculo el último dato. Es decir, que aquí yo ya sé que la longitud de la subsucesión común más larga es 4. Longitud de la subsucesión común más larga. ¿Y qué palabra forma? Ya la vamos a formar. Ahora, ¿cómo la vamos a formar? La palabra. Entonces, listo. Yo parto de las coincidencias. ¿Ok? Entonces, yo la voy a formar a partir del momento en que yo me tenga que devolver hacia una diagonal superior izquierda, porque en las diagonales superiores izquierdas es cuando he encontrado coincidencias. Entonces, miremos. Por ejemplo, yo parto desde este 4, entonces miro hacia dónde mejora la respuesta con respecto a las celdas de los lados. De arriba a la izquierda y diagonal superior izquierda.
Como a los lados no mejora, entonces me desplazo hacia arriba. Aquí, a los lados no mejora, me desplazo hacia arriba. ¿Ok? A los lados no mejora, me desplazo hacia arriba, ¿cierto? Aquí, hacia arriba desmejora y hacia el lado, en diagonal no mejora y hacia la izquierda pues es igual, entonces me desplazo hacia la izquierda. Aquí, pasa arriba y en la diagonal desmejora, entonces me desplazo hacia la izquierda. ¿Ok? Cuando yo llego aquí veo que todos los de alrededor son menores, ¿cierto? Tienen un valor menor que el valor actual. ¿Qué quiere decir? Que en esta celda se mejoró la solución. Entonces quiere decir que ahí hay una coincidencia, es decir, que aquí hay este cruce de I con I, es parte de la solución. Aquí hay una I. Como mejoré, entonces me voy en diagonal superior izquierda. ¿Ok? Y vuelve y juega. Aquí alrededor no mejora, están igual, entonces me voy para arriba. Aquí, por arriba desmejora, para la izquierda es igual, entonces me voy por la izquierda. Arriba y a la izquierda, y arriba y en diagonal superior izquierda desmejora, para la izquierda es igual, me voy por la izquierda. Aquí, todos los que están alrededor son menores, es decir, que aquí se mejoró la solución, es decir, que aquí hay una coincidencia, esta L con esta L, por ahí ya en el chat describieron la solución. Como encontré una coincidencia, me voy a la diagonal superior izquierda. ¿Ok? Aquí lo mismo, alrededor son menores, es decir, que aquí hubo una coincidencia, este cruce de O con O. ¿Ok? Y me voy en diagonal superior izquierda. ¿Ok? Y aquí lo mismo, cero alrededor, es decir, que aquí se mejoró, aquí hubo una coincidencia, una L. Y me voy en diagonal superior izquierda. Y llegué a la fila de ceros, es decir, que ya ahí termina. Aquí, una subsucesión común es Loli. ¿De acuerdo? Sin embargo, ahí hay otra. Piensen a ver de qué otra manera podríamos encontrar otra. Hay otra subsucesión de tamaño 4. Lo que sabemos aquí es que la mayor subsucesión común es de tamaño 4. ¿Cierto? Una es Loli, pero en este caso particular hay otra. ¿De qué manera podríamos encontrar la otra? Que pues en vez de hacer, digamos, el recorrido de no mejora los lados y pues sube, sería pues no mejora subiendo, entonces se va para los lados. Yo, o no va por el... Por ahí va la cosa. Sí. Profe, sería irse desde el 4, desde el inicio, pero hacia la izquierda, y sería Lolo. Ok, hacia la izquierda, listo. ¿Sería qué? Así, le escuché entrecortado, pero al final le escuché que dijo que se iría hacia la izquierda. Es decir, saquemos la otra por aquí. Partimos de este 4. Entonces, como los de alrededor son iguales, en vez de irme para arriba, me voy para la izquierda. ¿Cierto? Iguales, me voy para la izquierda. Iguales, me voy para la izquierda. Iguales, me voy para la izquierda. ¿Cierto? A la izquierda y en la diagonal son menores, entonces me voy para arriba. ¿Cierto? Aquí los de alrededor son distintos, son menores, entonces aquí hay una coincidencia. Cruzo esta O con esta O. Y me voy en diagonal, superior izquierda. Aquí el de la izquierda es menor, entonces me voy para arriba. Aquí el de la izquierda es menor, me voy para arriba. Aquí el de la izquierda es menor, me voy para arriba. Y aquí para allá sí coinciden. Entonces, los de alrededor son menores, desde aquí hay una coincidencia. L con L. ¿Cierto? Me voy en diagonal superior izquierda. Y entonces aquí hay otra coincidencia. Me voy en diagonal superior izquierda. Y aquí hay otra coincidencia. Me voy en diagonal superior izquierda. Y aquí encontré la otra. Lolo. Vea, su amigo del alma está diciendo que usted está volando. Vea quién es su amigo del alma, ¿no? Su compañero de lucha, su compañero de exámenes. Esas flechas verdes es para buscar qué cosa. Es para buscar por otro lado la subsucesión. Cualquiera de las dos alternativas es válida. Es
Ahí es común, la sucesión común a ambas cadenas. La más larga es o es Loli o es Lolo. Pero en cualquier caso, lo que sabemos es que Siempre la respuesta sería la cadena más larga. la cadena más larga, la subsucesión común más larga es de longitud 4 en Pues este en caso. este caso, pues las dos son Que miren que ya lo habíamos calculado, ese 4 ya lo traemos desde hace rato, pero solo tengo la certeza de que esa es la solución cuando llego a al último cálculo. Tengo que hacer toda la vuelta. ¿Es claro? Sí, sí, profe, claro. Muy bien. Entonces, para que practiquen, bueno, aquí está lleno con números más bonitos que los que yo escribo, ¿no? Y las flechas más bonitas que las que yo dibujo. Ujú. Y aquí viene, pues, el algoritmo, ¿no? El algoritmo lo que hace justamente es calcular la longitud, más que calcular la subsección de la longitud, recibe las dos cadenas X y Y, en M asigno la longitud de X, en N asigno la longitud de Y, y lo que hacemos es ir iterando a través de esas dos cadenas, desde 1 hasta M y desde 1 hasta N, ¿cierto? En principio, pues lleno la fila de ceros y la columna de ceros, y luego sí, con un ciclo anidado, lo que hacemos es ir desplazándonos por la matriz haciendo la comparación. Cuando encuentro una coincidencia, entonces al conteo le voy a sumar 1, ¿cierto? Más bueno, digamos a la celda de salida le voy a sumar 1 más lo que tengo en la diagonal superior izquierda. Miren que C sub I menos 1, C sub J menos 1 es la diagonal superior izquierda. Si no, entonces miro cuál entre la de la izquierda y la de arriba es la más grande y ese es el valor que dejo en la matriz. ¿Cuál creen ustedes que es el costo computacional de ese algoritmo? Sería O de M por N. O de M por N, muy bien, ¿cierto? Que es lo de esos dos ciclos, lo del anidamiento, está alrededor de O de M por N. Digamos que si las dos cadenas son más o menos del mismo tamaño, es como si fuera O de N cuadrado, ¿cierto? Que es mucho mejor que la solución ingenua que ustedes ahorita la habían estimado como en n factorial por n factorial, que es absolutamente costosa. Muy bien. Ahora sí, para que practiquen, por favor, encuentren la longitud y la subsucesión común más larga entre amapola y matamoscas, antes de irnos al receso. Tomen nota de las palabras y si quieren les pongo la tablita. Pero con la tabla, Julián, ¿no? No, abuelo de pájaro. Amapola y matamoscas. Varios me están dando la respuesta, pero sin haber hecho la tabla a ojímetro. Entonces, para el parcial me va a tocar ponerles cadenas de tamaño 30 cada una para poder que la... No, claro, es que luego uno como... O sea, imagínense si el costo computacional es M por N. Y el computador lo hace así, y uno como si es un computador de 2 gigahertz. Pero ustedes ya con el algoritmo, eso no tiene chiste. En un Excel ustedes hacen la fórmula y en 30 segundos tienen la solución. Listo, les pongo la tabla. Ah, yo lo iba a hacer. No necesitan la tabla. Esa es la respuesta ya. No, esa es la del ejercicio anterior.
Pero una pregunta. Por ejemplo, en este caso, no está el agua, no está, no importa, se le suma el número aquí. Se suma el dinamismo super. O sea, cuando encuentro una coincidencia, somos uno más lo que está en la demanda. Y agarro el que tenga el mayor valor. No, en este caso suma. Es cuando no hay coincidencia, pues el de mayor valor entre el de arriba y el de la izquierda. Cuando hay coincidencia es uno más el de la diagonal superior izquierda. Ya, profe. Muy bien. Déjalo ahí mientras los demás van acabando. No, muy lentos. Señor, Muy lentos. Profe, ¿pero hay más de una o solamente es una? creo que solamente es uno. No estoy de acuerdo. Bueno, Hagan la revisión por todos los lados. no, pues sí. Como que no. Para si les sobró tiempo, hagan. Para que se prepare para el parcial que va a ser presencial. Me encanta, me encanta. No mentiras.
¿Qué parte? De buscar esos caminos. Ya. Solamente, como aquí estás, aquí estás calculando, no, dónde se mejora la solución. Entonces, el camino es seguir el camino donde se mejoran los. Entonces, por ejemplo, aquí te dio 4, ¿cierto? Entonces, vos comparas alrededor. Entonces, alrededor, la mejor opción es a la izquierda. Bueno, 4. Aquí, como todos los de que están alrededor son menores que este, quiere decir que aquí encontraste una coincidencia, que es esta A con esta A, ¿no? Entonces, una y se dan diagonal arriba. Entonces vuelve y juega. Aquí alrededor no desmejora, entonces vas para arriba, ¿cierto? Aquí los de arriba son menores, el de la izquierda es igual, te vas para la izquierda. Aquí los de arriba son menores, el de la izquierda es igual, te vas para la izquierda. Y aquí los de alrededor son menores, entonces aquí encuentras una coincidencia, esta O con esta O. Y te dan diagonal para arriba. ¿Sí hay dos? ¿Encontraron cuál? ¿Maoa? ¿Y encontraron otro? Amoa. ¿Ah? Amoa. ¿Amoa también? Bien. No sé. Sí, también. Amoa también es una sucesión. ¿Hay otro? Amoa y Maoa. No lo encuentra a ojo. No lo encuentra a ojo, pero no, como tal. Pues la idea es que no lo encuentren a ojos, sino siguiendo. No sé, no me da. Sí se puede hacer también, tirar toda la izquierda los dos antes de llegar a la otra. Listo. ¿Alguna pregunta, chicos? No, profe. Bien, ¿ya todo lo terminaron? ¿Qué pasa con ese silencio absoluto ante la pregunta? ¿Ya se terminaron? Sí, profe. Sí, profe. Entonces vamos a hacer el receso en este momento y regresamos en 20. ¿Están de acuerdo? En media hora, profe. Bueno, de aquí para allá el tiempo es de ustedes realmente.